Bienvenidos a Dossier Paranormal, lo inexplicable documentado. Patrullar el tramo viejo de la carretera 089, justo donde el desierto rojo se abre como una herida interminable bajo la luna. A esa hora, las 2:34 de la madrugada, la arena no parecía arena, sino una superficie viva que respiraba con el frío. Me llamo Mateo Ramírez, policía estatal de Sonora desde hace 11 años, y pensé que ya había visto todo lo que un hombre puede ver en un turno nocturno. Pensé mal. El llamado entró como cualquier otro. Unidad 214, vehículo detenido sobre la 089, cerca del kilómetro 57, posible avería. Era una zona sin señal, sin casas ni postes, solo el desierto extendiéndose en todas direcciones como un océano muerto. Al llegar no había vehículo, solo silencio, un silencio tan perfecto que dolía en los oídos. Apagué el motor para escuchar mejor. Fue entonces que mi cámara corporal captó el primer destello, un pulso de luz azulada que iluminó la arena como si fuera de cristal. Pensé que era un reflector de algún rancho lejano, pero no había nada, ni estructuras, ni cables, ni caminos secundarios. La luz venía de arriba, aunque no había helicópteros reportados ni aeronaves en tránsito. Avancé unos pasos, sintiendo la arena ceder como harina bajo mis botas. El aire olía a electricidad, como cuando se rompe un transformador. Fue ahí cuando escuché la voz. «Oficial, regrésate». Era mi propio nombre, dicho con mi propio tono, pero completamente desencarnado, sin dirección, sin cuerpo. No provenía del radio, no provenía de ningún lado. Instintivamente llevé la mano al arma. La luz azulada volvió a aparecer, esta vez más fuerte, envolviendo la arena en un resplendor antinatural que hacía ver mi sombra extendiéndose a metros de distancia. No pude evitarlo. Avancé hacia ella como si algo tirara de mí. No era curiosidad, era obediencia. La cámara corporal captó el momento exacto. Yo no lo recuerdo así. En el video, mi cuerpo se queda inmóvil unos segundos mirando hacia arriba, como si hubiera visto algo gigantesco. Luego se ve cómo me elevó una ráfaga de luz, apenas unos centímetros del suelo, pero lo suficiente para que mis botas quedaran suspendidas y la arena se moviera en espiral. En el archivo no hay sonido, pero yo escuché algo. Voces superpuestas, humanas y no humanas, repitiendo comandos militares que jamás había escuchado, como órdenes en un campo de batalla en otro mundo. Recuerdo que intenté moverme, pero mis extremidades estaban pesadas, como si estuviera bajo agua densa. Las luces se intensificaron. Pasaron de azul a cobre, un tono cálido que me envolvió la cara. Sentí cosquilleo recorrerme el cráneo como si dedos invisibles me revisaran neurona por neurona. Y después, nada. Un parpadeo. Silencio absoluto. Me encontré de pie, de nuevo frente a mi patrulla, con el motor encendido y la radio repitiendo estática. Miré el reloj. Habían pasado 12 minutos exactos, pero para mí parecían apenas 2 segundos. Lo peor no fue eso. Lo peor fue la sensación en la nuca, como si algo me hubiera dejado una mano fría grabada bajo la piel. Pedí apoyo. Cuando llegó la unidad 315, el oficial Rojas me miró pálido. «Ramírez, tu cámara, tienes que ver esto». El video mostraba la arena moviéndose en patrones circulares, como mandalas gigantes extendiéndose alrededor de mí, y una figura alta, imposible de enfocar, colocada detrás de mí durante varios segundos. No caminaba, se deslizaba, casi rozando el suelo, como si no necesitara gravedad. Le pedí a Rojas que retrocediera el video. «¿Ves eso?», le señalé. «Sí, pero ¿por qué no lo viste tú?». Quise responder, pero no pude, porque yo sí lo vi, no en ese momento, no con mis ojos, pero lo sentí, y lo sigo sintiendo.
Reporté el incidente como una interferencia luminosa no identificada y una pérdida temporal de conciencia, lo suficiente para llenar el informe sin que me enviaran a evaluación psicológica. Pero desde aquella noche, algo en mí cambió. Cuando manejo por la 089, siento que el desierto me mira. Y a veces, cuando apago las luces de la patrulla, veo reflejos dorados, casi cobrizos, moviéndose entre las dunas, como si aquello que me elevó estuviera todavía allí, esperándome. Dicen que uno solo desaparece cuando lo olvidan. Yo desaparecí 12 minutos, y ellos no me han olvidado. Me llamo oficial Adriana Castillo, Policía Municipal de Oaxaca, y aunque llevo 9 años patrullando de noche, nada me preparó para lo que vi en el Callejón de los Vientos. Ese lugar siempre ha tenido mala fama: casas antiguas, techos colapsados, puertas sin número y un viento que nunca descansa, golpeando las ventanas como si quisiera entrar a estrellar algo. Es un callejón estrecho, empedrado, que comienza cerca del barrio de Xochimilco y muere frente a una casa abandonada que todos los vecinos aseguran que respira. Yo siempre pensé que eran exageraciones de pueblo. Hasta esa noche. Eran las 3:17 a.m. cuando recibimos el reporte. Persona mayor alterando el orden, posible situación médica. Fui con mi compañero, el oficial Lira, pero él se quedó en la patrulla llenando un informe. Yo bajé para revisar. Al inicio del callejón no se veía nada, solo las sombras moviéndose por el viento y una sensación pegajosa en la nuca, como electricidad estática. Avancé despacio, con la mano en la lámpara y la radio en la otra. Fue entonces cuando la vi. Una anciana muy delgada, encorvada, envuelta en un rebozo negro que arrastraba por las piedras. Caminaba lento, casi arrastrando los pies. No había reporte de indigentes en esa zona. Me acerqué. «Buenas noches, abuelita. ¿Se encuentra bien?» La mujer levantó la cabeza. Tenía unos ojos completamente negros, sin iris, sin reflejo, sin brillo, como pozos. Me miró fijo y en ese instante tuve la sensación de que sabía mi nombre, mi edad, mis miedos, como si hubiera abierto mi mente con solo verme. «Muy tarde, hija», murmuró. Su voz sonaba a 2 voces superpuestas, como eco debajo de un pozo. Me tensé. Reporté por radio, pero solo escuché ruido blanco. El viento detrás de mí se levantó de golpe, como si algo enorme hubiera pasado corriendo entre los muros. «¿Necesita ayuda médica?», insistí, aunque mi voz tembló más de lo que quería admitir. La anciana sonrió. Sus dientes eran largos, demasiado largos, y no encajaban entre sí. Noté que sus pies, aunque cubiertos por el rebozo, parecían moverse de forma extraña, como si tuvieran articulaciones adicionales. Un escalofrío me bajó por la espalda. Dio un paso hacia mí, y entonces ocurrió. El rebozo comenzó a elevarse lentamente, no por el viento, sino como si algo debajo creciera o cambiara de forma. De pronto la espalda de la mujer se arqueó hacia atrás con un crujido seco, los huesos estirándose como si fueran de goma. La vi alargarse, encogerse y ensancharse al mismo tiempo, mientras sus brazos se replegaban como alas cubiertas de piel negra. Di un paso atrás. La lámpara me temblaba en la mano. «Unidad 34 para central». Ruido, más ruido, como si alguien respirara dentro del radio. La anciana ya no parecía humana. El rebozo se convirtió en una membrana oscura que vibraba, extendiéndose como alas de murciélago, pero demasiado grandes para un animal de este mundo. Su rostro se estiró. La mandíbula se abrió y cerró de forma convulsiva, emitiendo un sonido entre graznido y llanto. «No, no te acerques», logré decir, retrocediendo contra una pared. La criatura, o lo que fuera, se elevó lentamente del suelo. No aleteó, simplemente flotó, como si el aire la sostuviera,
Y entonces me habló otra vez, con esa voz doble, profunda. No vuelvas a entrar aquí, Adriana. No recuerdo haber dicho mi nombre. La cosa se elevó más y en un movimiento brusco salió disparada hacia el final del callejón, dejando atrás un remolino de polvo y un chillido que hizo vibrar las láminas de los techos. Cuando me atreví a moverme, la figura ya estaba lejos, fundiéndose con el cielo nocturno como una sombra viva. Lira llegó corriendo desde la patrulla, alarmado por el ruido. «Castillo, ¿qué pasó? ¿Dónde está la mujer?» Yo no podía hablar, solo señalé el cielo. «¿Un murciélago?», preguntó, tratando de entender. Negué con la cabeza. Revisamos la zona, pero solo encontramos una prenda negra tirada entre las piedras. Parecía un trozo del rebozo, pero cuando lo toqué, se deshizo en polvo oscuro, como acina. Ese polvo olía a algo antiguo, a tierra fría de cementerio. Hicimos el reporte como persona desaparecida, posible intervención médica, pero la historia corrió entre los vecinos. Al día siguiente, una señora me dijo: «Te tocó verla, ¿verdad? Esa es la bruja que cuida el callejón de los vientos. No deja que nadie entre cuando no debe». Desde esa noche, no vuelvo a entrar sola ahí. No porque tema a una anciana, sino porque sé que lo que vi no era una mujer. Era algo que usa la forma de una mujer cuando quiere, y todavía escucho su advertencia cuando paso por la zona. No vuelvas a entrar aquí, Adriana. Mi nombre es oficial Sergio Valdés, policía rural asignado a la zona de Galeana, Nuevo León. Y si algo aprendí patrullando los ranchos en la madrugada, es que los animales sienten cosas antes que uno. Ellos saben cuando hay peligro real y cuando hay algo peor. Esa noche, en Campo Frío, lo supe desde el momento en que bajé de la patrulla. Ni un perro ladraba, ni un grillo, nada. El silencio se pegaba a la piel como humedad fría. El reporte vino de un ranchero llamado Don Ubaldo, un hombre recio que no lloraba ni cuando le mataban una res, pero esa noche su voz temblaba. «Oficial, algo está drenando a mis animales, pero no es un coyote, no hace ruido, no deja huellas normales». Pensé que exageraba. Todos allá arriba tienen historias de cosas raras en el monte, pero cuando abrí la cerca del corral, me quedé mudo. Había una cabra tirada de lado completamente rígida, los ojos abiertos como si hubiera muerto de susto. No tenía mordidas ni desgarres, solo dos orificios perfectos en el cuello, como si la hubieran pinchado con agujas gruesas. No sangraba. No había ni una sola gota en el suelo, era como si la hubieran vaciado por dentro. Don Ubaldo se persignó. Le dije que no era coyote. No supe qué contestar. Hice la inspección estándar, lámpara en una mano, la otra sobre la funda del arma. El aire olía a algo metálico, similar a cuando se descarga una batería vieja. A unos metros la tierra estaba removida como si algo hubiera caminado en círculos, algo con patas largas y dedos muy marcados, algo que no correspondía a ningún animal de la sierra. Llamé por radio al oficial Montenegro. «Oye, compa, ¿tú has visto rastros así?» «¿Así cómo?». Le mandé foto. Tardó 10 segundos en responder. «Valdés, eso no es de ningún animal». Recorrí la orilla del corral, entonces lo escuché. Un sonido bajo, húmedo, como si alguien sorbiera agua con una pajilla muy larga. Seguí la lámpara hacia el granero viejo. Los tablones de madera hinchados por la humedad temblaban ligeramente como si algo se moviera adentro. Fui acercándome despacio. El piso crujía bajo mis botas. Adentro todo estaba oscuro, pero no vacío. Estaba ahí. Una criatura esquelética, encorvada, con la piel tan pegada a los huesos que parecía un cadáver que se hubiera levantado. Tenía las extremidades extremadamente largas y una columna sobresaliente que se movía como si respirara por placas. Y su cabeza. Dios.
La cabeza era alargada, con una mandíbula que vibraba rápido, generando un chasquido continuo. Sus ojos eran enormes y totalmente negros, sin reflejo alguno. Estaba recargada sobre el cuerpo de otra cabra, succionando algo por esos dos orificios del cuello. Cuando la luz de mi lámpara la tocó, el ser levantó la cabeza lentamente, como si le costara dejar lo que hacía. Sus ojos no parpadearon, solo se quedaron fijos en mí, como si me estudiara. «Oficial Valdés, reporte, ¿todo bien por ahí?», dijo Montenegro por la radio. Pero yo no contesté, no podía, mi cuerpo no reaccionaba. La criatura dio un paso hacia mí. Sus piernas parecían articuladas al revés y cada movimiento hacía que los huesos tronaran suavemente. Extendió una mano, o algo parecido. Dedos largos, huesudos, temblorosos con unas uñas delgadas que parecían agujas. Saqué mi arma y apunté. «¡No te acerques!». No sé si me entendió, pero se detuvo. Su mandíbula vibró más rápido, emitiendo un sonido grave, como un ronroneo enfermo. Sentí un tirón en el estómago, como si me succionara el aire del pecho. Entonces, con un movimiento seco, salió disparada por una ventana rota, trepando por el muro como araña. Yo corrí afuera. La vi cruzando el campo, impulsándose con las extremidades como si flotara entre saltos largos, silenciosos, antinaturales. Apunté y disparé 2 veces. No le di. Era demasiado rápida. La luz de la luna apenas alcanzó a iluminar su forma alejándose hacia el monte, su espina dorsal moviéndose como látigo. Y luego nada. Oscuridad. Revisamos todo el rancho. 8 animales drenados, ninguno con sangre derramada, rastros que se perdían en la maleza, un olor extraño, casi químico, colgando del aire. Montenegro llegó después. «Hermano, lo que viste no era de aquí». Solo pude asentir. Esa noche no dormí. Cuando cierro los ojos todavía veo su sombra cruzando el campo, su cuerpo descarnado pegado a la tierra, y desde esa noche el ganado de Campofrío duerme encerrado con luces, perros y veladoras como si fuera vigilia de difuntos. Pero lo que más miedo me da no es lo que vi, es lo que dejó atrás. Encontramos huellas en la parte trasera del rancho días después. Huellas pequeñas, como de cría. 3 dedos alargados, 6 centímetros de profundidad en la tierra. La cosa no estaba sola. Y quizá ahora más de una ronda a los campos de Nuevo León. Me llamo agente Paola Méndez, Policía Nacional Civil destacada en la estación de Chiquimula. Y lo que voy a contar no está en ningún informe oficial, porque aunque lo escribí todo, mis superiores lo borraron. Lo redujeron a alucinación por cansancio. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que nos siguió aquella noche y sé que no fue humana. Todo empezó a las 2:46 a.m., cuando recibimos un aviso de la aldea El Sitio. Mujer llorando en el Cerro de la Cruz, pero no toca el suelo, está flotando. Así lo dijo el informante, un agricultor mayor que nunca había llamado a la policía en su vida. Cuando alguien así suena aterrorizado, uno sabe que no es broma. Subí con mi compañero, el agente Carlos Ramírez, en la autopatrulla 12308. Al llegar, el aire estaba espeso, como si todo el cerro respirara lento. El viento no movía ni las hojas, y aún así escuchábamos un murmullo, un gemido suave que se filtraba entre los árboles como si alguien lamentara algo desde muy lejos. Ramírez intentó romper el hielo. Seguro es alguna borracha perdida, pero lo dijo sin creerlo. Subimos por el sendero estrecho. Mis botas se hundían en la tierra suelta, y cada paso resonaba demasiado fuerte. El cerro estaba oscuro, pero no una oscuridad común. Era una negrura más pesada, como si absorbiera la luz de nuestras lámparas. A mitad del ascenso,
la escuchamos. Un llanto. Suave. Doloroso. No venía de una persona, sino de muchos, como si varias voces lloraran al mismo tiempo desde un mismo punto. Paola, eso no es normal, murmuró Ramírez. Yo tampoco quería seguir, pero mi cuerpo siguió avanzando. La radio comenzó a fallar. Primero estática, luego voces distorsionadas y luego silencio absoluto, como si el cerro estuviera bloqueando todo. Llegamos al claro donde está la cruz grande de cemento que da nombre al lugar. Ahí la vimos. Una mujer, o lo que parecía serlo, flotaba a unos 2 metros del suelo, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Sus pies no se movían, su cuerpo tampoco. Estaba rígida, suspendida, como un muñeco colgado de un hilo invisible. Tenía un vestido blanco sucio, rasgado en varios puntos y la tela ondeada aunque no había viento. Le apuntamos las lámparas. Grave error. El rostro, si es que eso era un rostro, no tenía rasgos, solo piel lisa, estirada, como si su cara hubiera sido borrada, sin ojos, sin boca, sin nariz, nada. «PNC, identifíquese», grité, aunque sentí mi voz temblar. La cosa giró lentamente hacia nosotros, sin mover piernas, sin mover brazos, sin inclinarse. Solo flotó, como empujada por algo detrás de ella. Ramírez retrocedió. «Paola, vámonos, vámonos ya». Antes de reaccionar, la criatura se encogió. Su cuerpo entero se dobló hacia adentro como si se comprimiera en sí misma, y luego se estiró bruscamente, volviéndose larga, delgada, casi esquelética. Sus brazos se extendieron tanto que las manos rozaron el suelo y un chillido metálico salió del aire mismo, no de ella, como si el cerro gritara a través de su presencia. Corrí instintivamente, pero el terreno se volvió extraño bajo mis pies, como si cada piedra se moviera para hacerme caer. Sentí a Ramírez tropezar detrás de mí. Cuando volteé, ella estaba más cerca. No caminaba, se deslizaba. Rápida, antinatural. La apunté con la pistola. ¡Alto! Pero ¿cómo se le dispara a algo que ni siquiera toca el suelo? La cosa se elevó bruscamente hacia lo alto y justo frente a la luna se transformó. De su espalda brotaron extremidades delgadas como ramas que se curvaron hacia atrás, formando una silueta enorme y retorcida. Su cabeza se abrió hacia los lados como pétalos podridos, revelando un hueco oscuro, profundo, que absorbía la luz como un agujero. Y entonces bajó en picada hacia nosotros. Disparé 3 veces. Las balas se perdieron en el aire. No la tocaban. Como si no existiera del todo en este mundo. Ramírez gritó: «¡Corre, Paola!». Corrimos cerro abajo como si la montaña estuviera ardiendo detrás de nosotros. La radio volvió a funcionar de un golpe, lanzando voces mezcladas con estática. Órdenes, gritos, llantos, como si varias personas hablaran de otro tiempo. Cuando llegamos a la patrulla, subimos sin mirar atrás. Aún así, mientras arrancaba, la vi en el espejo retrovisor, flotando sobre el sendero, inmóvil, mirando, si es que podía mirar, hacia nosotros. La cruz detrás de ella temblaba ligeramente, como si el cerro entero respirara bajo sus pies. Desde esa noche nadie sube al Cerro de la Cruz después de las 10. La PNC niega el incidente. A Ramírez lo transfirieron. Yo sigo aquí, pero evito patrullar cerca del cerro, porque sé que la criatura sigue ahí, que no se fue, que espera. Y cada vez que paso cerca del lugar, siento la misma presión en el aire.
las mismas voces en la radio y el mismo llanto suave de muchas voces a la vez, como si quisiera que volviera. Me llamo agente Jorge Aguilar, policía preventiva destacado en Olancho, y lo que voy a contar nunca entró completo al informe. Lo recortaron, lo disfrazaron, lo volvieron ataque de animal silvestre. Pero yo sé lo que vi en la Quebrada Seca, esa noche en que el cielo no tenía luna y los árboles parecían escucharnos. Hay cosas que uno ve en patrulla que se quedan pegadas en los huesos, y esta es una de ellas. Todo empezó con llamadas de los ganaderos de la zona de Patuca. Reses y caballos encontrados muertos, sin rastros de lucha, drenados casi por completo. Los médicos veterinarios dijeron que era imposible que un felino hiciera eso. No había desgarres, solo perforaciones limpias en el cuello y en el vientre. Chupacabras, murmuraban los campesinos. En la base nos reíamos, pero ninguno quería patrullar de noche por la quebrada. Aquella madrugada estábamos de turno solo 2 unidades. Mi compañero, el agente González, y yo recibimos la orden de revisar el sector de la Quebrada Seca porque un ranchero había escuchado ruidos raros cerca del corral. Salimos en la patrulla despacio, con las luces apagadas para no espantar a nadie, animales o personas. El camino de tierra estaba agrietado, lleno de piedras, y a la derecha se abría la quebrada, un corte profundo de tierra, seco la mayor parte del año, con paredes casi verticales. Al llegar, el rancho de don Pascual estaba a oscuras, pero se veía movimiento raro en el corral. Los caballos resoplaban fuerte, golpeando las cercas, como si quisieran huir. Los perros no ladraban. Estaban escondidos debajo de la casa, gimiendo bajo las tablas. Eso fue lo primero que me hizo pensar que algo no estaba bien. «Hacemos perímetro y revisamos el corral primero», le dije a González. «Copiado, Aguilar. Me quedo en la parte trasera», respondió, ya con la mano en la escopeta. Abrí la cerca y caminé entre las sombras. El olor a sangre vieja me llegó de golpe, mezclado con ese aroma metálico y agrio que se siente cuando algo se está pudriendo desde adentro. Uno de los terneros yacía a un lado, rígido, con los ojos abiertos y opacos. Tenía 2 perforaciones profundas en el cuello, sin sangre alrededor, como si hubieran hecho un trabajo limpio. Saqué la linterna y enfoqué hacia la arboleda que separa el corral de la quebrada, y entonces lo vi. Una sombra erguida, demasiado delgada para ser humana, parado sobre el borde de la quebrada. Estaba de perfil, con las piernas ligeramente flexionadas como un depredador listo para saltar. Al iluminarla, la criatura giró la cabeza hacia mí y supe que no estaba viendo a un animal de este mundo. Su cuerpo era bípedo, huesudo, cubierto de una piel grisácea que parecía tensarse sobre cada costilla, la cabeza alargada, con un hocico corto y una boca llena de dientes finos, casi como agujas de un mono esquelético. Los ojos, grandes y opacos, reflejaron la luz de la linterna sin parpadear. Tenía brazos largos, terminados en manos con dedos demasiado largos, casi como garras de mono esquelético. «González, tengo algo al frente. No es perro, no es gente», murmuré por la radio. «¿Coyote? Negativo. Mantente alerta». La criatura bajó la vista hacia el ternero muerto, luego nuevamente hacia mí. Podía sentir que calculaba la distancia, que me medía. Luego hizo algo que todavía me eriza la piel. Se agachó un poco y dio un salto. No era un salto normal. Cruzó de un solo impulso la distancia del borde del corral al otro lado de la quebrada. Fácil unos 7 u 8 metros de vacío. Lo vi caer en silencio, como si el aire mismo lo sostuviera.
Las patas apenas tocaron tierra del otro lado y de inmediato dio otro salto, más largo aún hacia una roca más alta. Parecía que la gravedad no lo afectaba igual. «Contacto visual. Se dirige hacia el norte, lado de la quebrada. No es humano», grité corriendo hacia la cerca trasera. González alcanzó a verlo también. Su linterna captó fugazmente la silueta del ser, siempre erguido sobre dos piernas, saltando de una orilla a otra como si los barrancos fueran simples grietas. «¿Qué carajos es eso?», exclamó, rompiendo la compostura. Disparamos un par de veces, más por instinto que por protocolo. Los disparos retumbaron en la noche, pero la criatura no reaccionó. No hubo chillido, ni caída, ni sangre. Solo otro salto imposible hacia una zona de rocas y luego la perdimos. El silencio volvió de golpe, pesado, como si nos hubieran apagado el mundo. Revisamos el área lo que pudimos. Nada. Ni rastros claros, ni huellas definidas. Solo marcas profundas en la tierra donde había tomado impulso. 2 huellas alargadas con lo que parecían 3 dedos marcados. La separación entre una y la otra era ridícula, como si su zancada midiera 1,5 metros. Don Pascual salió finalmente, pálido, con una escopeta vieja en la mano. «¿Lo vieron, verdad?», preguntó, sin rodeos. «¿Qué ver, don Pascual?», trató de ganar tiempo González. «Eso que viene de la quebrada cuando se seca, eso que chupa a los animales como si fueran bolsas de agua». Esa noche redacté el informe con palabras técnicas como posible depredador no identificado, movimientos anómalos, no se descarta intervención de terceros. Pero lo que en verdad quería escribir era criatura bípedo con capacidad de salto imposible, ojos no humanos, no responde a impacto de arma de fuego, probable entidad desconocida. En las semanas siguientes, más ganado apareció drenado en ranchos cercanos a la quebrada seca. Siempre lo mismo, 2 perforaciones limpias, cuerpos rígidos, 0 sangre en el suelo. Cada vez que nos enviaban al sector, yo sentía que nos estaban usando como señuelos, como si alguien o algo estuviera midiendo nuestra respuesta. A veces, cuando patrullo de noche y paso cerca de la quebrada, apago el motor y escucho. Hay noches en que el viento se queda quieto y solo se oye un roce seco, como uñas largas raspando la roca. Otras veces, juro que escucho un jadeo lejos a lo lejos, como si algo se moviera de piedra en piedra esperándonos. Lo que sea que habita en la quebrada seca sabe que lo vimos y sabe que tenemos miedo. Mi nombre es Agente Manuel Guardado, PNC de Santa Ana. Y lo que voy a contar nunca pasó por ninguna computadora oficial. Lo escribí en un informe, sí, pero mis superiores lo archivaron en una carpeta sin número, de esas que desaparecen al día siguiente. Tal vez sea mejor así. Porque todavía sueño con la figura encapuchada que encontré en el cementerio viejo. Y aún peor, con lo que me mostró. Eran las 2:11 de la mañana cuando recibimos el aviso de que había movimiento dentro del cementerio viejo, ese que está semiabandonado, cerca de la carretera a Coatepeque. Ahí no debería haber nadie. No hay veladores, no hay familiares, no hay luz. Solo lápidas quebradas, mausoleos destruidos por el tiempo y un silencio que te cala los huesos. Mi compañero, el agente Cerritos, estaba de turno conmigo. «Seguro son cipotes buscando asustar a alguien», dijo, pero sin ganas de creerlo. Yo tampoco creía eso. Desde hacía semanas, se escuchaban historias de una figura encapuchada caminando entre las tumbas. Nadie la seguía, nadie la alcanzaba, y siempre desaparecía en la zona más vieja del cementerio, donde las lápidas ya no tienen nombres. Al llegar, la reja oxidada estaba entreabierta. No había señales de forcejeo. Simplemente abierta, como si nos hubieran estado esperando. Cerrito se quedó atrás revisando la patrulla. Yo avancé con la lámpara en la mano. El aire estaba helado, demasiado helado para Santa Ana,
Al respirar, parecía que me saliera vapor. El cementerio estaba quieto, demasiado quieto. Ni perros ladrando, ni hojas moviéndose, solo lápidas torcidas y sombras largas. Entonces lo vi. A unos 30 metros, entre dos mausoleos, una figura encapuchada, alta, cubierta con una tela oscura que rozaba el suelo. No caminaba, flotaba unos centímetros, lo suficiente para que no hiciera ruido al moverse. Se deslizó hacia un pasillo estrecho entre las tumbas y se detuvo, como esperando a que yo la siguiera. Unidad 24. Tengo contacto visual. Posible intruso. La radio respondió con estática, pero entre la estática juraría haber escuchado un susurro. Mi nombre. No quise repetirlo. Seguía la figura. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el aire o el suelo quisieran detenerme. Pero yo avanzaba. No podía evitarlo. La figura se movía más adentro, hacia la parte del cementerio donde ya no quedaban flores, ni velas, ni visitas desde hace décadas. El olor cambió. Tierra húmeda, flores podridas, algo parecido a metal oxidado. La figura se detuvo frente a una tumba grande, con la lápida inclinada. Sobre la piedra había musgo, raíces, telarañas. Parecía una tumba abandonada por completo. La figura señaló hacia ella con una mano huesuda que sobresalió del manto oscuro. Dedos largos, delgados, secos como ramas. Me acerqué lentamente, y la lápida se movió. No por un animal, no por el viento. Se movió hacia un lado como si alguien la empujara desde adentro. Un sonido grave, profundo, salió de la tierra bajo mis pies como un aire viejo escapando de un lugar sellado demasiado tiempo. Iluminé la tumba y estaba vacía. La tierra parecía removida recientemente, como si algo o alguien hubiera salido de ahí. El fondo mostraba marcas de uñas largas, humanas, pero no del todo. La figura encapuchada avanzó un poco más, inclinándose sobre la tumba vacía y entonces levantó lentamente el rostro hacia mí. No había rostro, solo sombra, sombra densa, profunda, como un agujero abierto en una capa de tela. Mi lámpara no iluminaba su interior. La luz era absorbida, tragada. Sentí un frío punzante expandirse por todo mi cuerpo. ¿Qué eres?, dije o creí decir. Mi voz salió quebrada. La figura levantó su mano y señaló hacia la tumba vacía. Luego, en un movimiento lento y doloroso de ver, se tocó el propio pecho y se desvaneció en un segundo. No se esfumó como humo, simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Retrocedí tan rápido que tropecé con una lápida. Cerritos corrió hacia mí desde la entrada gritando mi nombre. «Manuel, ¿qué pasó? ¿Qué viste?» Solo pude señalar la tumba. Cuando regresamos juntos, la lápida estaba cerrada, como si nunca hubiera sido movida. La tierra intacta, sin huellas, sin marcas, sin nada. Cerritos me miró mal. «¿Estás seguro que no fue tu cabeza?» No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque algo en el cementerio empezó a cambiar. El aire dejó de estar helado, los grillos volvieron a cantar y el silencio sobrenatural desapareció de un golpe. Era como si el cementerio volviera a estar normal, como si lo que vi necesitara un ambiente especial y ese ambiente se había ido. Al salir, volví a mirar hacia atrás una última vez. Y la figura estaba ahí, muy lejos, entre las sombras, solo visible un segundo, inmóvil, observándome, como esperando algo, como si no hubiera terminado conmigo. Desde esa noche evito tomar rondas cerca del cementerio viejo. No duermo bien, y a veces sueño con la tumba vacía. Pero lo que más me inquieta es que en mis pesadillas, la figura ya no está al borde de la tumba. Está dentro. Y me señala. Nunca pensé que algo tan simple como una voz pudiera quebrarme por dentro. Soy la oficial Mariana Cordero, destacada en la delegación de Limón Centro, y he trabajado suficiente en calle como para saber que el verdadero enemigo, la mayoría de veces, tiene carne y hueso.
Pero lo que escuchamos aquella madrugada no era humano, no seguía patrones y, sobre todo, no tenía intención de esconderse. Más bien parecía jugar con nosotros. Eran casi las 2:30 cuando recibimos un reporte de ruidos extraños en la zona de Los Cocales, un conjunto de casitas de madera que bordean un callejón angosto lleno de maleza. Íbamos en la patrulla 714, yo conduciendo, y mi compañero, el cabo Héctor Vargas, escaneando cada sombra como si esperara un cartel completo metido entre las casas. La humedad era sofocante, típica del Caribe a esa hora, y el olor a sal mezclado con tierra mojada te llenaba los pulmones. Avanzábamos lento, luces bajas, tratando de no alertar a nadie, aunque realmente nadie tenía por qué esconderse. Era un reporte de rutina, o eso creíamos. Apenas apagamos el motor, escuchamos pasos, claros, secos, como si alguien caminara sobre piedras sueltas. Héctor levantó la mano y me indicó quedarme detrás del vehículo mientras él avanzaba por el callejón con la linterna. Yo aseguré perimetral y reporté por radio. Central, 714 en Los Cocales, revisando un posible 1050. La radio respondió con estática. Nada raro en Limón, pero ese silencio irritante siempre me ha puesto incómoda. Héctor se adentró unos 10 metros cuando de pronto escuché mi nombre. Mariana, vení. Me fricié. Era mi voz, mi tono, mi forma exacta de decir vení, como cuando llamo a mis sobrinos. Pero venía del fondo del callejón, más allá de donde estaba Héctor. Pensé que quizá era un efecto raro del eco, pero no. Había un matiz burlón, como si alguien estuviera repitiéndolo con una sonrisa torcida. Héctor, alto. ¿Escuchaste eso? Susurré. Negativo. ¿Qué fue? Antes de poder explicarle, la misma voz volvió a sonar. Mariana, estoy aquí. Era yo, pero distorsionada, como si hablaran con mis cuerdas vocales pero sin saber usarlas bien. Héctor retrocedió hasta donde yo estaba y se pegó a mi hombro. Mae, eso no suena bien. No soy yo, le dije, aunque él ya lo sabía. De repente, la radio chilló, un pitido agudo, seguido de la voz de nuestro jefe de turno, Sargento Ruiz. Oficial Vargas, acérquese a la patrulla. Necesito hablarle inmediatamente. Pero no era el sargento. No solo lo reconocí, lo sentí. Cuando uno tiene tiempo en la fuerza pública, la radio te da una intuición casi automática. Ese Ruiz sonaba vaciado, como si solo usaran su forma, pero no su fondo. Héctor se puso pálido. Mae, eso no es Ruiz. Afirmativo, le dije. Repliegue a la unidad ya mismo. Retrocedimos, manteniendo el arma baja pero lista. El callejón estaba prácticamente oscuro, salvo por la luz tenue del poste al final, que parpadeaba como si le faltara energía. Fue entonces que lo vimos. Una sombra, más alta que un hombre, apoyada contra la pared al fondo. No se movía como una persona. Ladeaba el cuello en ángulo imposible, como un animal intentando entender algo. Y de esa sombra salió otra voz, la de Héctor. Oficial Cordero, cubra el flanco. Exacta. Mismo tono, misma respiración entre palabras. Héctor murmuró un «madre mía» y retrocedió un paso. Yo sentí un frío subirme por la espalda. A esas alturas ya sabíamos que no enfrentábamos a un sospechoso. No había protocolo para eso. No había arresto que hacer. «¡Alto!», ordené, aunque no sabía a quién. La sombra dobló el cuello aún más, casi hasta tocar el hombro. Imposible. Y entonces habló otra vez, con mi voz, la de Héctor, la del sargento, todas mezcladas en una especie de coro burlesco. «Aquí estoy. Aquí. Aquí». Se me revolvió el estómago. Nunca había escuchado algo tan antinatural. «¡A la unidad!», le grité a Héctor. Corrimos.
Literalmente corrimos como reclutas novatos, yo cubriendo la retaguardia y Héctor abriendo puerta. Subimos, cerramos y encendí el motor tan rápido que casi quiebro la llave. Aceleré por la calle de lastre sin mirar atrás. Apenas tomamos la salida hacia la ruta principal, la radio volvió a funcionar. Limpia. 714, reporte de situación. Era el sargento Ruiz, el real, desde el cuartel. Héctor y yo nos miramos. No dijimos nada en ese momento. No queríamos sonar locos. Solo reporté área despejada, sin novedad. Mentira directa, pero no iba a tratar de explicar lo que no entendía. Horas más tarde, cuando regresamos a Los Cocales con otra unidad, no había rastro de nada. Ninguna sombra, ninguna voz, ningún rastro físico. Pero los vecinos nos contaron que desde hacía meses escuchaban voces que imitaban a sus familiares desde el callejón. Voces exactas, como si algo los estuviera estudiando. Nunca volví a ese punto sola. Y cada vez que la radio hace estática, por más mínima que sea, se me eriza la piel recordando aquella sombra y la manera en que usó mi propia voz para llamarme. Desde entonces estoy convencida de que algo en Limón no solo escucha, también aprende. Nunca me gustó patrullar cerca del Puente de las Américas de madrugada. No es miedo, es instinto. Uno aprende a leer el ambiente después de tantos años en la Policía Nacional. Y ese puente siempre ha tenido una energía que se siente como si alguien estuviera parado detrás de uno, respirándote en la nuca. Me llamo oficial Daniela Castillo, y aunque he lidiado con accidentes, suicidios frustrados y hasta persecuciones a alta velocidad por la vía hacia Veracruz, nada me preparó para la madrugada en que vi caer a un hombre desde el puente y encontrar el asfalto completamente vacío. Eran las 2:47 de la madrugada, turno C, patrullando el sector asignado entre Albrook y la entrada del puente. Mi compañero esa noche era el cabo Luis Mendieta, un veterano de casi 20 años que jamás mostraba miedo, ni siquiera cuando atendimos aquel tiroteo en Curundú. El hombre era una roca. Si él se ponía tenso, yo sabía que algo estaba mal. Y esa madrugada, desde el primer minuto en que subimos al puente, sentí como Mendieta bajaba la mano hacia su funda por puro reflejo defensivo. ¿Lo sentís?, me preguntó, sin mirarme. Sí, respondí. El ambiente está pesado. No hizo falta decir más. A veces pasa. La gente dice que es la brisa del Pacífico, pero uno sabe que no es eso. Avanzamos a baja velocidad, cuando justo a mitad del puente, vimos a un hombre parado, solo, apoyado contra la baranda. Tenía ropa oscura, una camisa larga y el pelo empapado, como si acabara de salir del mar. No movía un músculo, no reaccionó a las luces, ni a la patrulla acercándose. Solo estaba ahí, mirando el agua negra debajo. Detuve el vehículo. Central 521. Posible intento de salto. Reporté. Silencio. Pura estática. Luis me miró. ¿Viste? Otra vez esa mierda. Salimos de la patrulla. El aire estaba helado. Demasiado para Panamá. Mientras avanzábamos hacia el sujeto, noté algo más extraño. No había brisa. El puente siempre tiembla un poco por el viento y los vehículos pesados, pero esa noche estaba rígido, inmóvil, como si el mundo aguantara la respiración. «Caballero, Policía Nacional, no se acerque más a la baranda», grité. El hombre inclinó la cabeza muy lentamente, como si la articulación del cuello no fuera completamente humana. Luego nos miró. Sus ojos eran negros, sin reflejo alguno a pesar de las luces. «No quiero estar aquí», dijo, con una voz que no coincidía con los movimientos de su boca. Sonaba como si viniera desde adentro del puente, no desde su cuerpo.
Luis desenfundó su arma sin pensarlo. Yo hice lo mismo. Retroceda, aléjese de la orilla. El hombre sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero completamente fuera de lugar. Entonces levantó un pie, subió a la baranda y, sin dudar, cayó hacia atrás. Ni siquiera gritó, solo desapareció hacia la oscuridad bajo nosotros. Corrí a la baranda, esperando ver el impacto, el cuerpo, el movimiento en el agua, cualquier cosa. No había nada, solo el mar inmóvil, completamente liso, como un espejo oscuro. Daniela, ¿viste eso?, susurró Luis, pálido. Estábamos a unos 70 metros de altura. Nadie sobrevive esa caída. Nadie queda ileso. Nadie desaparece. Y sin embargo, abajo vacío total. Pedí refuerzos. Pedí guardacostas. Pedí luces, drones, cualquier cosa. Mientras llegaban las unidades, Luis y yo nos quedamos en silencio, cada uno con los ojos fijos en el agua, intentando negar lo que vimos. Cuando llegó la unidad de rescate, estuvimos más de 1 hora revisando la base del puente por tierra y por mar. Encontramos redes de pescadores, basura arrastrada por la corriente, pedazos de madera, pero ni una gota de sangre, ni un zapato, ni un cuerpo. Nada. A eso de las 4:15, uno de los guardacostas que revisaba la zona costera se acercó y dijo algo que todavía me persigue. ¿Oficial? Esto no es el primer reporte de un hombre cayendo este mes, pero nunca encontramos cuerpos. Luis me miró, y por primera vez en todos mis años trabajando con él, lo vi asustado de verdad. Regresamos al puente para cerrar el informe. Necesitábamos por lo menos determinar desde dónde cayó. Cuando llegamos a la baranda exacta, vi algo que me heló la sangre. Una mancha húmeda, como si alguien hubiera apoyado una mano empapada. 5 dedos marcados en el metal. Pero no había huellas dactilares, ni aceites naturales, ni rastros de piel. Solo humedad, como rocío. Luis pasó la linterna sobre la marca. No entiendo, murmuró. Iba seco, le dije. ¿Cómo dice? El tipo. La ropa estaba húmeda, sí, pero sus manos estaban secas. Luis guardó silencio. Minutos después, mientras tomábamos fotos para el informe, escuché algo detrás de nosotros. Pasos, lentos, arrastrados. Nos giramos al mismo tiempo. El puente estaba vacío, pero los pasos siguieron. Primero detrás, luego a la derecha, luego a la izquierda, como si nos rodearan, como si alguien invisible caminara a nuestro ritmo. Vámonos, ordené, sin dar tiempo a réplica. Esa noche no dormí, y hasta hoy, cada vez que cruzo el puente de las Américas, evito mirar hacia la baranda. A veces, en el rabillo del ojo, juro ver la silueta de un hombre de pie, exactamente donde cayó, solo mirándome, solo esperando, y siempre empapado. Mi nombre es Oficial Yamilet Lugo, adscrita al distrito de Patillas, y juro por mi placa que esa madrugada cambió mi forma de ver la carretera 3 para siempre. El túnel de Patillas, una estructura vieja que parece tragarse la luz, siempre ha tenido su reputación. Gente que escucha pasos detrás del carro, llantos de mujer, susurros que salen del monte. Pero yo nunca creí en nada de eso. Me reía cuando los muchachos hablaban de la dama del túnel. Yo decía que era imaginación, cansancio o mala iluminación. Hasta que la vi. Hasta que caminó directo hacia mi patrulla y la atravesó como si yo no existiera. Era cerca de las 2:15 de la madrugada, turno C, patrullaje preventivo. Mi compañero esa noche era oficial Luis Carrión, un tipo serio, práctico, con cero tolerancia a relatos de fantasmas.
Íbamos en la 253, una Ford vieja pero confiable, bajando por la PR3 desde el cruce de Guardarraya rumbo al túnel. No había tránsito, solo el sonido del mar golpeando a lo lejos y los coquíes metidos en la oscuridad del monte. Este tramo siempre está muerto a esta hora, dijo Carrión, mirando por la ventana. Mejor, no tengo ganas de escribir informes hoy, respondí, riéndome. El túnel apareció frente a nosotros, sus paredes húmedas brillando como si respiraran. Siempre me ha dado mala espina la forma en que la luz de los faros no alcanza el otro extremo. Parece infinito, como si algo allá adentro absorbiera el brillo. A mitad del túnel, la radio hizo un sonido extraño, como un sollozo atrapado entre estática. Central, 253. En túnel de Patillas. ¿Me copia? Nada. Solo un susurro muy bajo, casi imperceptible. Ayúdame. Me. Carrión me miró inmediatamente. No fue la radio, ¿verdad? No, respondí, sin pensarlo. Salimos del túnel y respiré hondo, esperando que la tensión se disipara. Fue entonces que la vimos. Una mujer parada al lado derecho de la carretera, justo antes del mirador. Vestido blanco, largo, moviéndose con el viento. El pelo negro tapándole el rostro. No tenía zapatos. Su piel parecía gris, como si la luz no le alcanzara bien. ¡Frena!, gritó Carrión. Pisé el freno, pero la mujer comenzó a caminar hacia el centro de la carretera. Lenta, decidida. No levantó la cabeza ni reaccionó a las luces. Yo toqué bocina, pero no pareció escuchar. «¡Dama, no cruce!», grité por la ventana. Seguía caminando. Carrión puso la mano en el tablero y se preparó para el impacto. Yo también, porque no había forma de evitarla sin virar hacia la cuneta. Cerré los ojos un segundo. Y entonces, no hubo golpe, no hubo grito, no hubo impacto. Abrí los ojos y la mujer estaba dentro de la patrulla, literalmente dentro, entre el dash y nosotros, como si su cuerpo fuera humo condensado. Su rostro estaba a menos de 2 pies del mío. Pude ver la piel hinchada como si hubiera estado mucho tiempo bajo el agua. Sus ojos estaban completamente blancos. Y habló, o eso creo, porque su boca no se movió. La voz salió de todas partes y de ninguna. «Estoy aquí. Todavía estoy aquí». Carrión gritó y se echó hacia atrás, golpeándose contra la puerta. Yo me congelé. La mujer levantó una mano atravesando el tablero como si fuera niebla. Cuando su mano tocó mi hombro, sentí un frío tan intenso que me adormeció el brazo entero. Parpadeé y desapareció. La patrulla siguió en marcha por inercia y tuve que tomar el volante rápido para no virar hacia la barrera. Carrión estaba blanco, respirando como si acabara de correr un maratón. ¿Qué carajo fue eso, Lugo? No lo sé, pero no era humana. Nos detuvimos en el mirador. La radio volvió a funcionar como si nada hubiera pasado. Llamé a Central. Solo dije que vimos una figura cruzando y que no hubo impacto. No podía explicar lo que realmente pasó. Carrión se bajó a fumar, aunque detestaba hacerlo en servicio. Yo me quedé cerca de la baranda, mirando hacia el túnel. No había nadie, pero entonces algo me llamó la atención. Un charco de agua en el borde de la carretera, en plena sequía, justo donde había estado la mujer. El agua tenía forma de pisadas, pero no eran frescas, parecían antiguas, como si hubieran estado allí por días. Mientras tomaba fotos para documentar la escena, la radio sonó con claridad perfecta. 253, reporte de situación. Respondí, tratando de sonar normal. Sin novedad. Esa noche me acosté tarde, aún con el brazo helado. Cuando fui a bañarme, noté algo que me dejó sin aire. Una marca grisácea en forma de mano sobre mi hombro.
La misma mano que vi atravesar el tablero. Tardó 3 días en desaparecer. Los viejos de Patillas dicen que una mujer murió ahogada en el túnel hace décadas. Otros dicen que fue atropellada y nunca pudieron encontrar el cuerpo. Pero yo sé lo que vi, y sé que sigue allí, caminando entre la luz y la sombra buscando a alguien que la escuche. Y cada vez que paso de madrugada por el túnel, bajo el volumen de la radio, por si vuelve a hablar. Fue un placer acompañarte. Por favor, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en la próxima experiencia paranormal.